¿Segovia tiene buenos niveles de seguridad? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al programa Enfoque de Actualidad en la 8 de Segovia. Los niveles de delincuencia en Segovia han sido de los más bajos de Castilla y León en el primer semestre del año, mientras que 6 de cada 10 delitos que se registran se producen en el medio rural, sin duda más extenso y doblando la población de la capital, hasta el punto que ha registrado un 12% menos de infracciones penales que la provincia vecina de Ávila. Podemos estar hablando de los robos más comunes y los pequeños hurtos, pero la evolución del tiempo y los acontecimientos nos hace encontrar como más próximos desde el terrorismo yihadista a la violencia machista o la explotación de colectivos de extranjeros y de mujeres. Los recientes acontecimientos políticos registrados en Cataluña, además, tras ese referéndum ilegal del 1 de octubre, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han recibido el apoyo de la sociedad a través de manifestaciones que en Segovia tenían lugar a las puertas de la comisaría de policía y de la comandancia de la Guardia Civil. La eficacia en el servicio y la gestión de los medios, generalmente escasos en estas épocas de crisis, son algunos de los temas que preocupan tradicionalmente a los mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que dependen al final del poder político. Y luego la plantilla, con unos 550 agentes del Instituto Armado repartidos por la provincia y unos 200 policías en la capital, aunque las cifras nunca se hacen oficiales, que reclaman equiparación salarial con policías autonómicas que están cobrando unos 600 euros más de media al mes. Además, también piden otras mejoras de las condiciones sociolaborales que repercutan en el servicio que se presta a los ciudadanos. Hoy hablamos en Enfoque de Actualidad sobre la seguridad en Segovia y lo haremos en la segunda parte del programa con el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, José Luis Ramírez, y con el comisario jefe de Segovia, Manuel Antonio de la Fuente. Pero antes vamos a conocer sus perfiles y otras informaciones relacionadas con el tema. Muy buenas noches, Daniel Martín. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches a todos los espectadores. En esta introducción, hemos puesto sobre la mesa ese homenaje, ese apoyo, esa muestra de los ciudadanos ante las puertas de la comandancia y de la comisaría. Es la imagen que tenemos justo en la pantalla que nos acompaña en esta información que les vamos a presentar, y es que la ciudadanía se ha volcado en apoyo a las fuerzas de seguridad desde que el pasado 1 de octubre se celebrara ese referéndum ilegal en Cataluña. Han mostrado su apoyo en las calles y también en las redes sociales. Hemos querido hacer esta pequeña noticia para conocer cómo se han desarrollado los hechos en Segovia. No están siendo días fáciles para las fuerzas de seguridad del Estado desde que el pasado 1 de octubre se celebrase el referéndum ilegal en Cataluña. 12 integrantes de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia fueron destinados para trabajar con el resto de fuerzas para garantizar la seguridad durante esos días. Una situación complicada que vivieron durante casi 15 días, regresando a Segovia en la víspera de la fiesta de la Guardia Civil. Días antes, un movimiento ciudadano convocaba 2 concentraciones de apoyo delante de la Guardia Civil y también de la comisaría de la Policía Nacional. Me pareció una actuación limpia, hicieron lo que les mandaron, es más, les dejaron tirados y se tuvieron que echar para atrás porque los Mossos de Escuadra no hicieron nada. Nada, y es vergonzoso. Como español me siento avergonzado con esta actuación del gobierno central y mucho más de los Mossos de Escuadra. Yo creo que les han dejado bastante vendidos. Les han dejado vendidos ahí, a su suerte. A mí me parece impecable, porque cuando hay que emplear la fuerza, pues porque se veían agredidos por todos los sitios. Mensajes de apoyo que llegaron también con ramos de flores en la estatua que preside la entrada a la comandancia. También la Policía Nacional ha sufrido injurias y mensajes de odio, pero también muchas muestras de apoyo durante estos días.
puestos en los focos por la rebelión de otros de querer protagonizar un cambio por encima de la ley en Cataluña. El respaldo institucional también ha llegado en diferentes plenos, tanto en ayuntamientos, diputación, como en el Consejo Ejecutivo de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Todos ellos reclaman la equiparación de sueldos de los cuerpos de seguridad del Estado. Bien, ahora sí que vamos a conocer el perfil de nuestros invitados. El teniente coronel José Luis Ramírez, que ya ha cumplido un año y un mes aproximadamente como jefe de la comandancia de la Guardia Civil, y menos tiempo, desde el 30 de agosto de este año, lleva como jefe de la comisaría de policía Manuel Antonio de la Fuente. Vamos a comenzar por orden hablando de la Guardia Civil de José Luis Ramírez, el teniente coronel que llegaba a Segovia un 22 de septiembre del año 2016, sustituyendo en el cargo a Fernando Gil Llorente. Más de un año ya trabajando y diferentes operaciones que ha tenido que enfrentarse en los últimos meses, sobre todo el terrorismo internacional, que es uno de los retos que quieren afrontar, y también el asociacionismo con el resto de fuerzas de seguridad del Estado. El teniente coronel José Luis Ramírez dirige la comandancia de la Guardia Civil de Segovia desde septiembre de 2016. Nacido en la SEO de Urgell, ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1991. Ascendió al empleo de capitán en el año 2000, al de comandante en 2005 y al empleo actual de teniente coronel en el año 2014. El 22 de septiembre de 2016 juraba su cargo relevando a Fernando Gil Llorente. Hoy, personalmente, me siento orgulloso de estar aquí, al frente de esta comandancia. Durante los próximos años voy a ser vuestro jefe de comandancia y el juramento que acabo de realizar conlleva el firme compromiso de actuar con honor, lealtad y sacrificio. 27 años de servicio atesoraba habiendo ocupado destacados puestos en otras provincias. Ramírez aseguraba que llegaba a una ciudad donde iba a dirigir un puesto de gran control estratégico. La cercanía a Madrid nos permite augurar que esa delincuencia que hay en Madrid y en la zona norte se va a venir aquí en algunas partes. Eran tiempos de plantear retos como el incrementar la presencia de la Guardia Civil en la provincia para evitar robos en municipios poco poblados. Es buscar una planificación que nos permita tener más patrullas en las zonas y teniendo más patrullas tenemos más información, teniendo más información podemos investigar más sobre lo que se produce. Casi 567 efectivos estaban a su cargo, aunque él esperaba que aumentasen. La que corresponde a una provincia que tiene unos niveles de seguridad muy buenos, que conjuntamente entre Policía y Guardia Civil mantenemos un nivel de seguridad que está 10 puntos por debajo de la media nacional. Este pasado mes de mayo celebraba el 173 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, un acto para destacar la unidad, el compañerismo y la lealtad como valores del cuerpo. Durante su dirección se han desarrollado grandes operaciones con detenciones de presuntos yihadistas. En la víspera de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, el pasado 12 de octubre, Ramírez charlaba con los medios de comunicación sobre Cataluña y otros temas candentes. Aprovechaba para destacar Segovia como una ciudad muy segura. Está como unos 7 puntos por debajo el índice de criminalidad del año pasado. Con lo cual, si ya el año pasado decíamos que era una provincia segura. Entre sus grandes objetivos está el seguir cooperando con el resto de fuerzas de seguridad del Estado. Y bien, este era el perfil del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Segovia, José Luis Ramírez, pero ahora vamos a conocer el de Manuel Antonio de la Fuente, el comisario jefe de la Comisaría Provincial de Segovia. Llegó un 30 de agosto a nuestra ciudad, aunque hasta el día 13 no tomaba posesión en un acto que dejó una curiosidad, que luego lo veremos, como el estreno del himno de la Policía Nacional, ese nuevo himno que le acompañaba en su primer acto. Hablamos de Manuel Antonio de la Fuente, que ha desarrollado su trayectoria en el País Vasco y en los últimos años en Burgos, que también marcaba diferentes retos en esos primeros actos, como decía, que ha celebrado ya en nuestra ciudad. Manuel Antonio de la Fuente es desde el pasado 13 de septiembre el comisario jefe de la Policía Nacional de Segovia. Días antes, el 30 de agosto, era presentado públicamente. Nacido en Madrid y formado en Burgos desde el año 1979, forma parte del Cuerpo Superior de la Policía, con una trayectoria que le ha llevado al País Vasco principalmente y también a la ciudad de Burgos, donde fue jefe de la Unidad de Coordinación Provincial.
De la Fuente se marcaba como líneas básicas trabajar con planificación, prevención y apoyándose en la colaboración ciudadana para afrontar un reto global. Una prioridad a nivel nacional, no a nivel de una provincia en concreto o de eso, el tema del terrorismo internacional. Entre sus primeros objetivos también estaba el completar el 100% de la plantilla, que estaba en esos momentos en el 80%. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de comisario jefe provincial de policía en Segovia, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Este era el momento de la toma de posesión el pasado día 13 de septiembre. Juraba su nuevo cargo al frente de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Su antecesor en el cargo, Juan Jesús Serrán Lluvero, le entregaba el bastón de mando y de él esperaba dignidad, lealtad y dedicación. Un acto que además dejó una curiosidad, el estreno del nuevo himno de la Policía Nacional. Manuel Antonio de la Fuente también ha vivido ya en Segovia la festividad de los Ángeles Custodios, la fiesta de su patrón. Allí ponía en valor el papel que las fuerzas de seguridad llevan a cabo en defensa de la ciudadanía. Los nuevos delitos tecnológicos que proliferan exponencialmente, los ciberataques, las formas de criminalidad que utilizan a los seres humanos como simple mercancía, la violencia de género, familiar, sexual y la amenaza global del terrorismo. Además, remarcaba los retos que deben afrontar los cuerpos de seguridad. La Policía Nacional es una policía para y por los ciudadanos, pero no debemos olvidar que la seguridad es una cuestión que nos afecta a todos. Consecuentemente, abogo a la colaboración ciudadana como un complemento primordial para el desarrollo de la función policial. Para él, mantener los canales de comunicación y la transparencia serán premisas básicas durante su mandato al frente de la Policía Nacional de Segovia. Pues muchísimas gracias, Daniel Martín, por esta información previa a la conversación que mantendremos en unos minutos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Aurelio. Ya les hemos presentado a los dos protagonistas que llegarán en unos minutos aquí, en Enfoque de Actualidad. Buenas noches. Pues vamos a volver con todos ustedes en un par de minutos después de la publicidad. Hablamos de seguridad en Segovia con los representantes, con los responsables en esta provincia y en la capital de la Comisaría de Policía y de la Guardia Civil. Continuamos en Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión de Segovia. Hablamos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hablamos de la seguridad en Segovia y lo hacemos con los máximos responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad, con Manuel Antonio de la Fuente Martín, comisario jefe de policía. Muy buenas noches. Buenas noches. Con el teniente coronel José Luis Ramírez, jefe de la comandancia de la Guardia Civil. Muy buenas noches. Y nos acompaña Juanjo Fernández, director de la 8 y director del Día de Segovia. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues hemos visto una primera parte del programa donde conocíamos un perfil de nuestros invitados, en los cuales de su currículum destaca una presencia bastante amplia en el tiempo en el País Vasco. Sí, bueno, Manolo yo creo que tiene más que yo. Sí, la situación, desde luego, ha tenido un cambio profundo en estos últimos años, desde el abandono de las armas definitivamente por parte de la organización terrorista ETA. ¿Cómo fue la experiencia en el País Vasco? La experiencia en el País Vasco se vivieron años muy duros, a donde todo principio de autoridad que emanaba del Estado español pues era rechazado. Allí nos encontramos tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional pues totalmente aislados de lo que es la sociedad en general, porque aunque hubiera muchísima gente que estaba a favor nuestro, imperaba el miedo y por miedo pues no se relacionaba. Entonces nos encontrábamos totalmente aislados entre la sociedad y nuestras únicas relaciones eran entre nosotros mismos, intercuerpos. Sí, sí. No había ninguna otra relación más. Yo creo que nosotros profesionalmente pues era una experiencia de trabajo intenso con muchos profesionales, pero realmente que lo pasaba mal eran las familias. O sea, ese aislamiento, quien más lo padecía y lo sufría eran las familias, que se encontraban allí totalmente aisladas, no podían decir de quién eran esposas o maridos, los hijos igual. Era una sensación muy dura, sí.
Yo volviendo a Segovia, dos cosas. Primero, quería agradecerles su presencia en este espacio de debate, porque no es habitual que los mandos de los fuerzas y cuerpos de seguridad pues se presten a este tipo de entrevistas ante los medios de comunicación. Yo creo que tanto el comisario como el teniente coronel, el comisario en su toma de posesión habló de transparencia ante los medios de comunicación. El teniente coronel, la víspera del 12 de octubre, también dijo la importancia que tenían los medios para trasladar a la sociedad sus quehaceres diarios y sobre todo para transmitir la sensación de seguridad, que es muy importante. Sí, 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 efectivamente. O sea, para nosotros, primero, el compartir experiencias y hablar y relacionarnos con toda la sociedad pues es importante. La relación entre nosotros, entre policía y Guardia Civil, pues ya lo ves que es muy cercana. Con el anterior, con Jesús, y ahora con Manolo, pues ningún tipo de problema, y todo lo contrario. Y efectivamente para nosotros el medio de comunicación, todos los medios de comunicación contribuyen a que efectivamente se conozca pues cuáles son los datos y cuál es la situación real, porque hay veces que uno puede sufrir un hecho delictivo y tener la sensación de que pues eso, que hay una sensación de inseguridad, y que bueno, el ser transparentes y decir pues se está trabajando, se detiene, no se trabaja. No siempre ha sido así, ¿eh? Bueno, yo parto de que la situación en la que yo tengo que trabajar y el terreno de juego, como yo suelo decir, es y a mí me gusta que las cosas sean profesionales, muy técnico y muy humano también, de cercanía. O sea, para nosotros, igual que supongo que para la policía, pues ese contacto con la población y el transmitir esa seguridad, pues forma también parte de nuestro trabajo. Y lo mismo, comisario. Vale, sí, nosotros lo que se valora mucho es que la delincuencia es dinámica, entonces cambia mucho. Hoy día estamos afrontando una delincuencia globalizada inclusive interprovincial. Como se ha dicho bastantes veces, en Segovia tiene su pos y su contra estar cerca de Madrid. Entonces, si no existen unas buenas relaciones entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, vamos a hablar ya en un sentido amplio, tanto también con vosotros, con la prensa, para que difundáis las noticias que nosotros, cuando hay reales problemas y cosas de esas, claro, nosotros hacemos una valoración de cuando realmente hay problemas serios, hay que dárselos a conocer a la ciudadanía, porque si no son serios, si son ocasionales, igual se crean muchas veces el sentimiento de la inseguridad subjetiva. Es decir, que se empieza muchas veces lo que hablamos de la teoría del rumor, que empiezan a hablar, entonces nosotros en eso somos muy selectos y valoramos el tipo de noticias que hay que dar, siempre quedados relacionados con asuntos delincuenciales. Pues lo que decía, lo primero, agradecerles su presencia, y lo segundo, felicitarles, porque ya hemos visto antes los datos, parece que Segovia es una provincia que, entre comillas, es un remanso de paz. Ambos llevan poco tiempo en el cargo. El comisario lleva apenas 3 meses, no llega, y el teniente coronel lleva poco más de 1 año. Pero ¿cuánto de mérito tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en estos datos? Por cierto, un último dato de hoy mismo. Una empresa de seguridad privada, de las más famosas instaladoras de alarmas, decía que la provincia de Segovia es la segunda de España donde menos alarmas han sonado este año, solo superada por Huesca. Creo que es un dato también positivo añadir a los anteriores. ¿Cuánto de mérito tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad? ¿Cuánto de mérito también la colaboración ciudadana, la coyuntura de la provincia? Pues yo creo que el mérito es un poco de todos, ¿no? Es un poco el mérito evidentemente del trabajo de las fuerzas de seguridad, incluyendo también policías locales de aquí de Segovia, del Espinar y de Cuéllar. Y entonces ese trabajo de presencia policial y de patrullas, de movimiento, de investigaciones, todo ese esfuerzo redunda en unos buenos datos, y esa investigación y ese trabajo que se hace de coordinación con policía, con las policías locales y con la ciudadanía, de trabajar con los alcaldes para que nos comuniquen datos, para que los ciudadanos, en cuanto ven una cosa rara, nos lo digan. Al final es una simbiosis entre toda la comunidad, que yo creo que es lo buscado, que es que haya una buena colaboración y un buen trabajo entre todos, y el resultado pues se ve, ¿no? Entonces, independientemente de datos de si hay más o menos plantilla, más o menos hombres, más o menos horas, al final
también hay que pensar que en una situación de crisis o de falta de recursos o donde hay que distribuir los recursos, pues es lógico que tienes que trabajar primero con lo que tienes y después que las prioridades igual están en otro lado. Y entonces a lo mejor es hasta un dato a tener en cuenta, ¿no? El que, oye, los datos son muy buenos, no toquemos nada más ahí, ¿no? Yo lo que también he observado es que la colaboración ciudadana es muy buena. Sí. La gente colabora, pero mucho, ¿eh? Lo cual es de agradecer desde este espacio, que yo no he visto en otras ciudades el nivel de colaboración ciudadana que existe aquí en Segovia. De verdad, nos tenemos que sentir orgullosos todo el mundo en la colaboración ciudadana. Es decir, que se colabora mucho con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sí. En todo caso, y permítame la broma, después de una tensión diaria y de una actividad frenética frente al terrorismo dura, desgraciadamente una página negra en la historia de España, venir aquí, ver estos niveles de estas estadísticas y estos niveles de seguridad, bueno, pues para ustedes, yo lo sé, antes se decía en términos coloquiales que es como si vinieran a una canonjía, ¿no? Bueno, efectivamente los datos son buenos, pero hay trabajo. Y entonces yo suelo decir que sí, que la estadística está muy bien, pero que al que le toca y le entran en su domicilio y le roban y que se producen, o sea, eso ocurre en la provincia, pues aunque sea poco, pero se produce. Entonces es un reto el trabajo que tienes que hacer para mantener el nivel de seguridad, pues hay que hacerlo, y los niveles de seguridad se mantienen pues con ese trabajo. Es decir, que da la sensación de como que aquí estás relajado, pero no, hay un trabajo intenso y todos los días hablamos, nosotros estamos en permanente comunicación y cuando se produce un hecho pues estamos siempre hablando, oye, que nos ha pasado esto, tener cuidado con esto, y hay una investigación y un trabajo que solo se ve en los resultados. Cuando se ve una operación parece como que, bueno, que se ha hecho ese día, pero hay muchas horas y mucha gente detrás haciendo ese esfuerzo de trabajo de investigación, y ese esfuerzo pues, hecho por hombres que tienen familia, que tienen que estar horas fuera de su casa y en condiciones a lo mejor difíciles, y bueno, o sea que de descansar y de estar aquí no relajados no. Es menos intenso a lo mejor porque no tienes la presión de que pueda ocurrir un atentado y encontrarte con una desgracia de un compañero, pero es un trabajo, pues la verdad es que no me aburro, de verdad. También hay que poner en valor la prevención. Sí, ¿Qué es lo que pasa? La prevención nunca es medible, porque no sabemos lo que se ha llegado a prevenir, nunca lo sabemos. Igual el que pase un coche por una calle cercana donde están unos delincuentes preparando el cometer un acto delictivo, pues eso les puede hacer tirarse para atrás, pero claro, eso muy pocas veces se llega a saber realmente lo que se ha prevenido o lo que no se ha. Hablaba antes el teniente coronel de los efectivos. Yo no sé si consideran que los efectivos que tenemos tanto en un cuerpo como en otro son suficientes o no. Corríjame con los datos si no son incorrectos, pero la plantilla de la Policía Nacional de Segovia tiene ocupado alrededor del 80% del catálogo de puestos de trabajo, que es un porcentaje similar al de otras provincias. Sí, al de otras provincias, esto es similar. ¿Cuándo cree que se van a poder producir las incorporaciones a los puestos vacantes? Pues tenemos ahora en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, que han iniciado el curso en el mes de septiembre de este año, saldrán en el mes de junio del 2019 unos 2.500 funcionarios de la escala básica. Y lo mismo pregunto en el caso de la Guardia Civil. Creo que desde el pasado mes, con el último concurso de traslados, Castilla y León perdió incluso hasta 42 guardias civiles entre los que llegaban y los que venían, o sea, que se iban. En el caso de Segovia creo que son 6. Parece que es una realidad que demuestra que muchos agentes de la Guardia Civil que prestan servicios aquí en Castilla y León, en Segovia, prefieren usarlo como lugar de paso para destinos más apetecibles. ¿Puede ser?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que efectivamente la gente, nuestro personal va saliendo, trata de acercarse o ir a las provincias de donde proceden, de donde se van haciendo, pero luego la experiencia te va haciendo el que conoces a la que puede ser luego tu mujer o tu marido, y luego ya te quedas, te haces. Entonces hay gente que a lo mejor está aquí pensando que, bueno, voy a ver si me sale una vacante, me voy a ir a mi sitio, a mi provincia, pues luego a lo mejor se asienta y se queda aquí. Nosotros, yo creo que tenemos mucha movilidad, pero aquí hay un grueso, más o menos, de vacantes, de gente que está esperando e intentando que se puedan trasladar, sobre todo a Galicia, a Valladolid, hay mucho personal de Valladolid. Y yo creo que, bueno, se irán cubriendo vacantes y conforme pues se vayan saliendo más promociones, pues se irán produciendo esos movimientos, esos traslados. Ahora bien, tampoco nos interesa el hacer unas grandes promociones. Es decir, para mí sería fundamental el que la plantilla de Guardia Civil se cubra, pero no solo en Segovia, sino en toda la Guardia Civil, porque evidentemente hay zonas donde es más necesaria el que se cubra esa plantilla, porque tiene unos niveles mucho más altos que nosotros de criminalidad. Pero que ese cubrirlo, ese déficit que tenemos de en torno a 10.000 componentes, no los podemos cubrir de un golpe, porque la selección de ese personal y la formación de ese personal no se hará de la misma manera que si son números más o menos razonables. Entonces, esto conlleva a que la planificación tiene que ser algo estratégico, que tiene que ser con una serie de años en el que se vaya aumentando por encima de los que se van retirando y de tal manera que se vaya completando las plantillas. Y es más, yo pienso que por nuestra forma de prestar servicio, buscando una mayor flexibilidad o un mayor tiempo para que la conciliación de los agentes con sus familias pues sea mayor, tenemos ahora unas normativas para facilitar eso, y entonces eso conlleva que la planificación de personal está hecho sobre una normativa anterior, y por tanto ahora hay que pensar en que nuestra plantilla, que es de 80 y tantos mil, tenemos que irnos a 100 y pico mil, si no pues estaremos un poco autoengañándonos, porque la conciliación no es fácil. Entonces, en fin, vamos, que estamos en un periodo en el que tenemos que pensar en crecer para poder dar el mismo servicio sin que sea a costa de las familias, ¿no? Lo que sí es tradicional ya, si se escucha a los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, a los representantes de las asociaciones dentro de la Guardia Civil, son la falta de medios en muchas ocasiones, incluso también, bueno, hemos visto cómo hay determinadas casas cuartel que nadie sería capaz de vivir allí, por ejemplo, y ya ahora el último clamor, sí que es un clamor de todos los representantes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, es la equiparación salarial con las policías autonómicas, es decir, las diferencias en el salario, en el sueldo mensualmente, parece que están fijadas en unos 600 euros aproximadamente de media. ¿Qué opinan ustedes acerca de este tema de los medios y de estas reivindicaciones? Bueno, en cuanto a los medios, casas cuarteles aquí en Segovia, que es de lo que yo puedo hablar, en general no están mal y se están tratando de arreglar y de hacer siempre mejoras y buscar, en general no están mal. Y en cuanto a medios, pues bueno, siempre cuanto más medios tiene, pues mejor, evidentemente. Cuanto más medios, mejor. Que se van mejorando, se van actualizando y yo en general creo que por medios aquí no tengo una sensación, no veo que sea ese un problema. En cuanto a lo de los salarios, pues evidentemente todo el mundo pues piensa que está mal pagado, o sea, todo el mundo está mal pagado. No solo los agentes. No solo los agentes, todo el mundo. Evidentemente clama un poco, como que se ve un poco injusto el que desempeñando un mismo tipo de servicio y de trabajo, pues como que tengas una diferencia de salario. Tan grande, o sea, es una diferencia, considerable. Si fuese algo más pequeño, pues evidentemente pues no, pero con unas diferencias tan grandes pues llama un poquito la atención. En fin, confiamos en que toda esa concienciación y que todo el mundo ya es consciente y todo el mundo habla, es decir, que antes ni siquiera se contemplaba ni se hablaba, pero ahora
ya se habla, ¿no? Y hay que pensar que en nuestro caso, en el caso de Guardia Civil, pues el servicio se hace, o sea, nosotros cumplimos una función de vertebrar el Estado en toda España y tener puestecitos en pueblos muy pequeños. Eso conlleva a que hay agentes que tienen que vivir ahí y que tienen que vivir porque la gente de ese pueblo quiere que esté allí, de toda esa zona quiere que estén allí los guardias. Eso es otra queja recurrente de las organizaciones sindicales. La dispersión, lógicamente, la dispersión poblacional de la provincia lo que hace es que la organización del trabajo sea, en un caso como el de Segovia, distinto al de otras provincias. Bueno, en el fondo, o sea, primero la Guardia Civil, como digo, es esa labor vertebradora del Estado, donde no llega el Estado. O sea, muchas veces el Estado está en zonas solo gracias a que está la Guardia Civil. Si no, no llegaría. Y pensemos ahora en situaciones en provincias, ¿no? Entonces, esa labor la desempeña Guardia Civil y nosotros asumimos que esa es una de las funciones. Tenemos que estar allí. Y como tenemos que estar allí, nosotros vamos allí a cumplir ese servicio. Y sea en un pueblecito pequeño como Sacramenia, o sea en el Líbano, o sea donde sea. Nosotros vamos a estar ahí. El Estado o el Gobierno dice tiene que haber Guardia Civil aquí, pues va a haber Guardia Civil y va a prestar el servicio. Pues dado que estamos así cumpliendo ese servicio, nosotros queremos, o sea, pensamos que también debe de estar remunerado acorde a ese sacrificio. Y lo mismo policía, hace un servicio, hace un trabajo, pues que sea remunerado acorde a el resto de... ¿Y el comisario jefe cómo ve la falta de medios en estos 3 primeros meses de cargo? No nos podemos quejar, por supuesto. Tenemos que partir de que siempre tanto los recursos humanos como los medios materiales son bienes escasos y en eso tenemos que estar mentalizados todo el mundo. Se va ganando en medios. Lo que pasa es que, claro, se van reponiendo. Los medios se van reponiendo. Somos organizaciones muy grandes que, claro, no se puede llegar y decir vamos a cambiar los vehículos de toda la policía. Pues no se puede. Claro, ¿qué es lo que pasa? Conviven medios obsoletos con medios modernos. Dotar de chalecos, guantes anticorte y cosas, elementos de seguridad, pues se van haciendo, pero claro, se van... Es otra reclamación permanente. Es otra reclamación. Nosotros en policía, pues ya los funcionarios que están en la calle uniformados, pues tienen su dotación de chalecos, sus guantes anticorte y eso. Claro, luego se va, pues paso a paso, dando a otras unidades. Se va priorizando la necesidad en virtud del peligro que tenga el funcionario, pues se le va dotando. Entonces, se va haciendo de una manera paulatina. Si hablaba el teniente coronel de cohesión territorial, hemos tenido un problema muy reciente y seguimos con él en este momento ya judicializado, que es un problema de cohesión territorial en el Estado. Yo no les voy a pedir la opinión política, lógicamente, porque no me la van a dar y se van a excusar porque ustedes son profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad y desde luego no opinan a nivel político, pero sí que me gustaría conocer su opinión respecto a la reacción de la población en Segovia concretamente, que bueno, pues ha habido concentraciones, manifestaciones de apoyo tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional. Bueno, ¿cuál es ese sentimiento de cuando se ve que hay gente en la calle apoyándoles? Pues es un sentimiento de satisfacción, de haber reconocido tu trabajo, tu esfuerzo y evidentemente satisface mucho el ver que por parte de España pues hay esa reacción un poco de sentirse español, orgulloso de ser español, orgulloso de su bandera y un poco despertar ese patriotismo que quizá está un poco adormecido, ¿no? Y que choca un poco, o vamos, es muy diferente a la sensación que se tenía cuando estábamos en el País Vasco, donde la situación era mucho más dura y mucho peor y estaba todo ahí un poco como tapándose y ahora no, ahora sin embargo pues es un reaccionar por parte de la sociedad para reivindicar aquello que es suyo y
y que lo siente como suyo, ¿no? Entonces la policía, la Guardia Civil ahora mismo, la sensación es de que la sociedad lo ve como algo propio y que de lo que se sienten satisfechos de su trabajo, y eso a nosotros pues evidentemente ayuda mucho a hacer el trabajo. Yo cuando le pregunté a los agentes que habían estado allí en Cataluña, pues una de las cosas que nos decían era que efectivamente ellos habían recibido bastante más ánimos que desprecios. No es, a veces se ven las cosas de distinta manera, ¿no? Como siempre se va a fijar en aquella cosa negativa, pues parece que es solo lo negativo, y sin embargo los agentes decían que allí, incluso allí, pues se recibían muchos más ánimos, ¿no? Entonces, bueno, creo que situaciones más duras hemos vivido y las hemos superado, y no ha habido problemas, ¿eh? Pues para nosotros ha sido un honor, sí. Sí, sí. Un honor, ha sido un honor, un orgullo, porque hemos visto ahí un reconocimiento de la sociedad en general. Lógicamente estaban al margen y ajenos del operativo que se estableció para el 1 de octubre, pero por las imágenes que se han podido ver, ¿cree que hubo exceso policial el día 1 de octubre, el día del referéndum? La policía actuó con demasiado celo en esas circunstancias. Es que para dar opiniones al respecto hay que estar allí, porque las opiniones que se pueden dar es de lo que has visto, nunca sabes, eso es lo que pasa. Hay que estar allí, hay que ver las órdenes de servicio, cuándo se han dado, cómo se han emitido, cómo eso, y eso, desde luego, yo por lo menos carezco de esa información. Carezco de esa información, entonces sería... Hable por hablar. Sí, sí. ¿Y cree que se ha querido sacar desde algún sector político, sacar partido de estas concentraciones y de esta actitud, de estos movimientos de apoyo? ¿No? ¿O ustedes han visto representada a la sociedad en general al margen de los partidos políticos? A la sociedad general espontáneamente, porque han sido concentraciones espontáneas. Sí. Yo vamos, no tengo no es sentido como que hubiese algo detrás, algo político detrás, sino que era una cosa espontánea por parte de la sociedad española en general. Yo que estuve viviendo en Estados Unidos, allí la bandera americana es como una especie de veneración, lo que se tiene hacia su bandera por parte de todos los americanos. Entonces es muy típico que las casas, los puentes, por todos lados estás viendo continuamente banderas americanas, ¿no? Y entonces, claro, ahora, después de esos días, el ver a lo largo de toda la geografía española tantas banderas españolas, a uno le dice, bueno, por fin nosotros también empezamos a sentir un poco el orgullo de tener esta bandera y de ser españoles, ¿no? Con la historia que tenemos, ¿no? Volviendo un poco a casa, a Segovia, lo veíamos al principio del programa, una declaración del teniente coronel que le preocupaba uno de los principales hándicaps que tiene la provincia, que es su cercanía a Madrid. También puede ser nudo de comunicaciones para el norte de España, su cercanía a la capital, Valladolid. ¿Les preocupa que aumente la delincuencia itinerante? Bueno, nos preocupa, como decía antes el comisario, pues efectivamente es muy flexible, muy movible la delincuencia, se va moviendo, se va trasladando. Entonces un grupo de delincuentes, un grupo organizado es capaz de salir de Murcia, ir dando palos por toda la carretera hasta llegar hasta el norte y luego en la misma noche y luego regresar y haber dado 3 o 4 o 5 palos en distintos sitios. Es verdad que esos grupos existen y aquí no hemos tenido una presencia de grupos, salvo en las últimas semanas que detectamos que hubo una serie de robos en Pedraza y en Sepúlveda, y entonces nosotros intentamos montar un dispositivo y al final cogimos a parte de ese grupo. Esos grupos en Madrid efectivamente cruzan, entran y son capaces de hacer 2, 3, 4, 5 robos en una noche y regresar. Entonces nosotros, claro, tenemos que hacer... Nosotros somos, de alguna manera, nos coordinamos con policía, cerramos la provincia y lo que nosotros logramos parar que entre a Segovia no lo tiene que pelear luego la policía dentro de la provincia de Segovia. Entonces nosotros en el exterior, en el borde de la provincia, es donde tenemos que cerrar para impedir que entre. Nosotros la manifestación de
de delincuencia exterior la tenemos primordialmente en los carteristas. La tenemos primordialmente en los carteristas, que se acercan, pues bien en coches particulares. Azoejo, Calle Real, Plaza Mayor, me imagino. En eso. Yo aquí sí que quisiera dar un consejo de que la gente adopte medidas, que somos en España muy confiados. ¿Qué es lo que nos pasa? Que pensamos que las cosas les pasan a los demás, no a nosotros. Y enseguida, si eres observador, nosotros que tenemos en cierto modo una deformación profesional, yo me fijo en las señoras sobre todo, cómo llevan el bolso. Según cómo lleven el bolso, te das cuenta si las han quitado alguna de la cartera o no se las han quitado. Sí. Pues hay gente que lleva tranquilamente. Aquí daría un consejo, aprovechando con vuestro permiso en esto, hay que tener mucho cuidado con las mochilas. Los últimos que hemos tenido, y estoy hablando de hace pocos días, especialistas en mochilas. Es decir, que abren la mochila, se ponen atrás, abren la mochila y la hacen una limpieza interna. El problema es que este mensaje que traslada, me imagino que no le llegará a la población de objeto, que son los turistas, básicamente. Son los turistas. Tenemos los turistas vienen muy confiados, son gente, y también van en grupo, que eso también pues da seguridad, ¿no? El ir en grupo les hace más confiados. Es diferente que fueran por parejas o como mucho grupo de 4 y cosas de esas. Y entonces, claro, es una zona que se controla, pero es que son tan hábiles. Son tan hábiles que, bueno, son profesionales, viven de eso, porque está el que hurta ocasionalmente, que se encuentra una cosa y dice, pues mira, no me está viendo nadie, me la cojo, me la llevo, hasta gente que viene ya con el cometido específico, pues de levantarse un X. Hablaba un poco el teniente coronel de la colaboración entre ambos cuerpos. Para los profanos en materia de seguridad, ¿nos pueden explicar un poco más cómo es efectiva esa colaboración entre Guardia Civil y Policía? Pues muy sencillo. Además, con un ejemplo... Con los piques que ha habido, por cierto. Bueno, a nosotros... No, pero eso también es mucho de... en fin, de literatura. También de literatura de los periodistas y tal, ¿no? Siempre los periodistas somos los... Por supuesto, pero bueno, está admitido. Hay un tipo de robo que se produce por aquí como ejemplo de esa colaboración. Hay unos grupos que se dedican a hacer el típico hurto del abrazo cariñoso que le llamamos nosotros, o el abrazo mimoso, o el hurto mimoso, que consiste en una persona joven, normalmente chicas jóvenes, se aproximan a la gente mayor y como simulan como que son conocidos, la conocen, y le dan un abrazo, le hablan muy mimosamente, muy cariñosamente, para ganarse un poco la mínima confianza de acercarse a abrazarla, y mientras le abraza, le quita el collares o anillos o relojes o la cartera o lo que sea. Entonces este tipo de robo se produce en la provincia, a lo mejor van haciendo un recorrido, entran por un pueblo, por una punta, van un pueblo, otro pueblo, otro pueblo. Entonces, claro, en el momento en el que se produce y tenemos conocimiento del primer hecho, por eso es importantísimo la colaboración ciudadana, de que avisen y que tomen datos del vehículo, de la fisonomía de esas personas, como son su aspecto y tal. En cuanto tenemos conocimiento, nosotros lo transmitimos, y esa transmisión es de llamar por teléfono, que tenemos entre nuestras dos centrales, ponerse en conocimiento. Y cuando detectamos o detenemos o identificamos, pues yo ayer le mandé a él fotos de los que habíamos hecho nosotros y él nos manda las fotos de los que ellos han detectado. Hablando de dos centrales, ¿verían factible algún día un mando único que aglutine los esfuerzos de ambos cuerpos? En Valladolid, por ejemplo, la Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Municipal lo tienen en determinadas noches del año. Bueno, podría serlo, pero ahora mismo, como la comunicación es tan ágil, no lo echamos de menos. O sea, si lo echáramos de menos, dijésemos, es que es fundamental, pero como... Que ahora las comunicaciones son en tiempo real. Es que es tiempo real. A través del correo electrónico, el WhatsApp... Tener una instalación común, bueno, puede ser útil si se construye una nueva, pero teniendo nuestras propias instalaciones y con una comunicación como hay tan ágil, tan rápida,
pues no sentimos esa necesidad de que se cree un módulo, un edificio. Ahora mismo nosotros no tenemos ese planteamiento. Y lo mismo que digo de la comunicación con Policía Nacional, pues existe también esa colaboración, esa comunicación con Policía Local, con las tres, y si hay que hablar o gestionar alguna cosa, pues se levanta el teléfono. Es que hoy en día las comunicaciones son tan sumamente directas y instantáneas. Una fusión de los dos cuerpos no prevén. Bueno, yo creo que el sistema está probado por su eficacia y, como yo suelo decir, algo que funciona, cambiarlo, pues no sé yo si nos va a producir beneficios. El sistema está testado y lleva muchos años. Y lleva muchos años. Hemos hablado... y produce esa eficacia. Es decir, que no me atrevería yo a plantear cambiar algo con la eficacia que está demostrando el sistema. Hemos hablado hemos advertido a aquellos espectadores que pudieran estar siguiéndonos en este momento de que tengan cuidado con determinadas circunstancias, con determinados sucesos que les pueden ocurrir, robos de cartera, cuidado con las mochilas, en la provincia también otra serie de consejos que la verdad es que agradecemos que también los mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional puedan ofrecerles a ustedes, pero sí que es cierto que ambos lo comentaron también cuando tomaron posesión, que nos enfrentamos a delitos nuevos y graves, ¿no? Nos enfrentamos a temas vinculados con el terrorismo yihadista, que hemos vivido detenciones relacionadas con ello, nos enfrentamos a los delitos telemáticos, delitos informáticos, bandas organizadas, explotación sexual, explotación de inmigrantes. La Seguridad Social hace poco pues ha denunciado a algunas empresas por este tema, los delitos también de machismo, de violencia contra la mujer. ¿Cómo están preparados respectivamente la Policía Nacional y la Guardia Civil ante todo esto que nos ha llegado? Pues evidentemente nosotros en Guardia Civil lo que tenemos son, igual que supongo que en Policía, pues esa planificación de la formación, donde continuamente estamos en esa permanente formación y actualización de conocimientos, cursos, dinámicas de renovación o de actualización de conocimientos a lo largo de todo el año, y absolutamente todos los guardias de la provincia pasan por esa formación y de actualización de conocimientos. Entonces, la verdad es que los delincuentes, sobre todo en el tema de los nuevos delitos, siempre van un paso por delante, porque se van adelantando, van modificando. En cuanto nosotros detectamos que se produce un tipo de hurto, un tipo de robo o un tipo de hackeo o una estafa a través de Internet, lo que provoca es que el que ha sido detenido e identificado, pues automáticamente va a buscar la nueva mejora, el nuevo cambio que nos... Entonces es una continua mejora. Yo creo que la formación que hay en Guardia Civil pues es bastante buena en ese sentido de estar muy atentos a cualquier cambio que se produce. Y lo mismo, formación para reaccionar ante el terrorismo, actuar ante incidentes que se puedan producir. Es decir, que la dinámica de formación nuestra es bastante continua. No puedes parar, no puedes dar por... Yo ya lo sé todo, yo ahora ya a trabajar. No. El trabajo es también formarse, ¿no? La policía. Nosotros tenemos una especialización, digámoslo, en escalera. Tenemos la superespecialización que reside en las comisarías generales, que están en Madrid, que en el momento en las provinciales tenemos nuestros especialistas, pero no de todas las áreas. Sería materialmente imposible que en una comisaría provincial hubiera especialistas en todas las áreas. Entonces, en el momento que se nos dan casos donde no existen especialistas del hecho delictivo que nosotros tengamos conocimiento, nosotros lo elevamos a la comisaría general que corresponda a Madrid, y entonces ya se hace encargo y entonces se desplazan funcionarios especializados en la materia y entonces se interviene. Nosotros vamos a poner, pues tenemos gente muy especializada en tema de la SUFAN, de familia, que llevan todo el tema de violencia de género, menores, que es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado y difícil de atajar, porque los hechos se producen
en el interior y en el seno de una familia entre 4 paredes. Entonces allí los únicos ojos que están son el del autor y el de la víctima, algunas veces los hijos, que el miedo les paraliza y no puede ser. Pero nosotros en eso ha habido una modificación, y de eso sí, porque es un problema muy grave, difícil de atajar, pues existen en todas las comisarías provinciales especialistas específicos, catalogados para dedicarse a esa problemática delincuencial, que es muy compleja. Estamos llegando al final, Juanjo, si quieres... Sí, una última pregunta. Quería, aprovechando al teniente coronel que está aquí, preguntarle por un asunto turbio que ha afectado este año al cuerpo en Segovia, como fue la detención en Valencia del jefe del servicio antidroga de la Guardia Civil de Segovia. Poco después fue puesto en libertad provisional. No sé cómo ha afectado a la Benemérita en temas internos, cómo está el asunto, que nos puede avanzar. Pues afectar, evidentemente somos personas, somos humanos, y claro que afecta, desde el propio afectado al equipo con el que trabajaba, ¿no? Y a toda la comandancia afecta. ¿Cómo está el tema? Pues esto está en un procedimiento judicial y bueno, pues un juez tendrá que determinar exactamente cuáles fueron los hechos en los que ha participado, y fue asuntos internos de la propia Guardia Civil quien lo hizo, y hasta ahí, o sea, investigándose, y ya está. Y ya está, este agente ya no pertenece a la comandancia, evidentemente. Una vez que entras en un procedimiento judicial y que se te acusa de algo, pues evidentemente el cuerpo lo que hace es automáticamente quitar del destino para que no haya ninguna duda. Y el día de mañana, pues cuando un juez determine exactamente si había cometido algún tipo de irregularidad, pues cumplirá, o igual queda en que todo era un malentendido o un error por parte de la apreciación de los investigadores. No puedo decir nada más, es decir, no puedo decir nada más porque no lo sé, no conozco dónde está. Agradecerles otra vez la transparencia y la invitación, haber aceptado la invitación. Queremos haber hablado de la incorporación, no, porque ya lleva muchísimo tiempo en la policía y en la Guardia Civil, de la mujer en ambos cuerpos, de la actividad que desarrollan las mujeres policías, las mujeres guardias civiles, brillante actividad sin duda, que me imagino no solo comparable, sino a veces mejor que la de los hombres. Bueno, yo creo que es el complemento perfecto para hacer un buen servicio. Sí, y hay misiones que por supuesto solo lo pueden hacer ellas. Pueden hacer ellas. Pues muchísimas gracias, teniente coronel, muchísimas gracias, comisario. Ya sí que no nos queda más tiempo. Muchas gracias, Juanjo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Desearles que pasen una muy buena noche. Hasta el próximo miércoles.